Muy buen día a todos. Después de nuestra clase introductoria en que nos ubicamos en la noción de Santo Padre y en la importancia de los Santos Padres como testigos de la tradición de la Iglesia, hemos dado dos clases fundamentales. Primero, la que tiene como tema la fe de la Iglesia. Y hemos tratado de ver cómo los padres conciben esa fe trinitaria de la Iglesia, ¿no? Y la importancia que le dan a la regla de la fe. Luego nos hemos detenido en la clase pasada en la tradición que transmite esa verdad revelada que es el objeto de la fe. Y hoy nos toca detenernos en la Sagrada Escritura vista por los Santos Padres. Esa Sagrada Escritura que es depósito escrito de la regla de la fe. Depósito escrito del contenido de la fe revelado. Aunque, como dijimos en la clase pasada, no necesariamente abarca todo ese contenido, ¿no? Que está dado por la revelación oral de nuestro Señor Jesucristo en su plenitud, es la plenitud de la revelación, transmitido a los apóstoles y de los apóstoles a sus sucesores, y de estos hasta que el Señor vuelva, ¿no? A través de todos los siglos. El tema de la Escritura en los padres es inmenso, así que yo voy a hacer un esfuerzo de síntesis hoy para abarcar un tema que tiene muchos aspectos. Como bibliografía, para profundizar en lo que yo voy a presentar en esta clase, les voy a señalar algunas cosas básicas, ¿no? o importantes, en mi opinión. En primer lugar, el autor al que he recurrido primariamente en este tema es un autor que ya tomé en la clase sobre la fe, que es Henri de Lubac, que ha escrito la obra más extensa y profunda que existe sobre el tema de la exégesis en los Santos Padres. En realidad, la obra se llama Exégesis Medieval, ¿sí? Y son 5 volúmenes, así que es una obra para entretenerse un rato. Pero hay un resumen de esa obra que además es un resumen, pero al mismo tiempo plantea nuevas problemáticas en base a lo que dice esa obra, que es este librito que se llama La Escritura en la Tradición. La Escritura en la Tradición. Y después hay otra obra que es más específica, pero que da los fundamentos de todo el tema, que es esta, que se llama Historia y Espíritu, la inteligencia de la Escritura según Orígenes. Historia y Espíritu, la inteligencia de la Escritura según Orígenes. ¿El anterior también del Río de Lubac? Sí, los 3 títulos que mencioné: Exégesis Medieval, La Escritura en la Tradición e Historia y Espíritu. En el volumen Monje y Caballero, editado en el año 1990 por la Fundación Instituto de Teología, el padre Ruta le dedica varios capítulos a hacer un resumen y exposición de esa obra que yo dije que es Exégesis Medieval. A eso pueden recurrir también para profundizar en lo que vamos a ver hoy. Y por último, recomiendo también el artículo Inspiración, en la parte dedicada a los Santos Padres, tanto la existencia como la naturaleza de la inspiración según los Santos Padres, en el Diccionario de Teología Católica, que escribe Edouard Mancenot, ese artículo. Es un artículo largo, es un artículo largo que tiene muchas citas, y eso es lo más valioso del análisis que hace, que es prolijo. Muy bien, ya con esto suficiente. Ahora vamos a tratar de hacer un resumen de esta cuestión tan profunda y tan hermosa además, porque internarse en esta temática es un gozo para el espíritu que vive de la fe. Voy a empezar leyendo un texto que pertenece a la homilía primera de las homilías sobre el Éxodo de Orígenes.
Me parece a mí que cada palabra de la Divina Escritura es semejante a una semilla, a cuya naturaleza pertenece que, una vez arrojada en tierra, regenerada en una espiga o en cualquier otra especie de su género, se multiplique, tanto más cuanto más trabajo haya puesto en las semillas el experto agricultor o las haya entregado al beneficio de una tierra más fecunda. Así ocurre que, gracias a la diligencia en el cultivo, una pequeña semilla, por ejemplo de mostaza, que es la más pequeña de todas, resulta mayor que todas y se hace un árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Así sucede también con esta palabra de los libros divinos que se nos ha proclamado si encuentra un experto y diligente cultivador. Aunque al primer contacto parezca menuda y breve, en cuanto comienza a ser cultivada y tratada con arte espiritual, crece como un árbol y se extienden ramas y brotes, de tal modo que pueden venir los discutidores y oradores de este mundo, que como pájaros del cielo con alas ligeras, esto es, con la pompa de las palabras, persiguen las cosas excelsas y arduas, y prisioneros de sus razonamientos, querrían habitar en esas ramas en las que no hay elegancia de palabras, sino una regla de vida. ¿Qué haremos, pues, nosotros con lo que se nos ha leído? Si el Señor se dignase concederme el talento del cultivo espiritual, si me diese habilidad para cultivar la tierra, una sola palabra de las que se han proclamado podría ser desarrollada a lo largo y a lo ancho, siempre que lo permitiese la capacidad del auditorio, de tal modo que a duras penas nos bastaría un día para terminar. No obstante, intentaremos, en la medida de nuestras fuerzas, exponer un poco, aunque no podamos explicarlo todo, ni a vosotros os sea posible oírlo todo. Por otra parte, el reconocer que tal conocimiento supera nuestras fuerzas me parece ya un signo de experiencia no pequeña. Este texto de Orígenes que acabamos de oír nos presenta primero que nada una clara afirmación del concepto de Sagrada Escritura. Orígenes usa en griego la expresión divina escritura, ¿sí? Las escrituras divinas. Y estas escrituras divinas son destacadas en este pasaje en algo que es importante advertir desde el comienzo, ¿no? Estas escrituras son divinas porque son palabra de Dios. Ahora vamos a ir a cómo los padres conciben esto, ¿no? Esto pasa por el tema de la inspiración, ¿no? De la divina inspiración de las Sagradas Escrituras. Son palabras divinas, y como palabras divinas que son, contienen una sabiduría que trasciende todo entendimiento humano. Y este es el corazón de esto que acabamos de oír. Lo dice al final, ¿no? Es señal de experiencia no pequeña que seamos conscientes, dice, de que el conocimiento de estas divinas escrituras supera nuestras fuerzas, excede nuestras fuerzas. Esto no es caer en una especie de agnosticismo, sino tener una profunda conciencia de que la palabra de Dios rebasa el alcance adecuado o comprensivo de nuestra inteligencia, que encierra tesoros de sabiduría que nos trascienden. Ya vamos a ver qué consecuencias tiene eso para el concepto patrístico de los sentidos de la Escritura. Y lo otro en que pone esmero Orígenes en transmitir es la idea de que estas escrituras son fructuosas para la vida, ¿está claro? Y tienen una fecundidad capaz de multiplicarse más allá de lo imaginable, ¿verdad? Recurre al tema del grano de mostaza, ¿no? Que toma de la propia escritura, y nos hace ver cómo cada palabra, dice él, es una semilla que puede dar origen a un árbol frondoso y fecundo.
La exposición está dividida en dos partes fundamentales, que es lo que trataré de comunicar, con una tercera conclusiva, que no hace más que recapitular lo que se dice en las otras dos. Empezaremos por la noción de Sagrada Escritura en los Santos Padres y luego pasaremos a la inteligencia de la Sagrada Escritura según los Santos Padres. Son los dos temas que voy a tratar de presentar sintéticamente. El primer asunto es la noción de Sagrada Escritura, y esto pasa por la idea que los padres presentan de la existencia de unos libros divinamente inspirados. Obviamente, adviértase que este tema no es un tema en el cual los santos padres incorporen una noción o presenten una noción que surge de ellos, sino que recogen la tradición que viene del Antiguo Testamento. Es decir, al llegar la revelación a su plenitud en Cristo, ya hay unas escrituras, ¿no? Que es lo que suele citarse como, en los propios evangelios, en la palabra del Señor, la ley y los profetas, o la ley, ¿sí? Ciertamente, o la Sagrada Escritura, o las Sagradas Escrituras. Bien, ese concepto de que hay, fíjense que la ley y los profetas no es exactamente lo mismo que las Sagradas Escrituras, pero en los últimos siglos del judaísmo tienden a ser identificados las dos nociones, precisamente porque esa ley y profetas ya se han quedado depositados en un conjunto de escritos transmitidos durante siglos que son reconocidos como el depósito de la ley y los profetas, ¿no? De modo que al hablar de la ley y los profetas y los demás escritos, así se cita una vez por lo menos en el Nuevo Testamento, que es la forma completa de decirlo, ¿no? La ley, la Torá, los profetas y los demás escritos, ¿no? Se hace alusión a un conjunto de textos, a un conjunto de obras literarias que son reconocidas como palabra de Dios, según esa expresión acuñada por los propios profetas, que cuando se disponen a hablar empiezan diciendo oráculo del Señor, palabra del Señor. ¿Está claro? No van a hablar por cuenta propia, sino que van a transmitir al pueblo la palabra de Dios. Empiezo por acá porque aquí ya empezamos a advertir que entre el profetismo y la Sagrada Escritura hay un vínculo esencial, ¿está claro? La palabra profética como palabra viva precede a los escritos y los funda, les da origen, ¿está claro? Eso que los profetas han transmitido, eso es lo que, empezando por Moisés, que es el primer profeta, ¿sí? El primero de los profetas. Eso que los profetas han transmitido se va poniendo progresivamente por escrito. De manera tal que hay por un lado un don que es el de la profecía. Y el profeta que habla palabra de Dios. Ahora bien, hay otro momento de esta fijación, y es que esa palabra de Dios pronunciada por el profeta quede fijada por escrito. Y ahí ya no tenemos al profeta, tenemos al agiógrafo, al escritor sagrado, ¿no? Estas son nociones elementales que hay que tener en cuenta y que los padres manejan claramente, distinguiendo estas dos cosas, pero nunca separándolas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, adviértase, la profecía llega a su culminación y se termina. ¿Está claro? Llega a su plenitud y a su fin al mismo tiempo. Lo que llamamos en teología la revelación pública se acaba, ¿no? Con el Señor y sus apóstoles. No hay más profecía. Los apóstoles no son profetas ya, porque toda la misión de los apóstoles es transmitir lo que han oído de labios del Señor. Ahí se presenta una excepción que los padres consideran, todos ellos, y es, hay un libro, dicen, entre los del Nuevo Testamento, que hay que reconocer como profético, que es el Apocalipsis de Juan, ¿no? Ese sí, y por eso se llama revelación de Juan, ¿no? Apocalipsis de Juan. En los otros libros, en cambio, se trata de transmitir lo que el Señor ha pronunciado y que se ha oído de su boca, ¿no? Bien. Está también el tema de
que aparece en el libro de los Hechos, de cómo tanto Pedro como Pablo también reciben manifestaciones de Dios, que son revelaciones de alguna manera. Por eso siempre decimos que la revelación termina con los apóstoles, ¿verdad? Hasta los apóstoles, y no pasa de allí. Esto es importantísimo porque ¿eso qué significa? Que una vez concluida la profecía y llevada a su culminación por la palabra misma encarnada que es Jesucristo, ¿no? Y sus apóstoles, que cierran y sellan esa palabra, ¿no? Transmitiéndola, puede existir ahí, en esa culminación, la geografía, ¿sí? La geografía termina con la colección de los escritos, ¿se ve? Y se cierra eso también, claro. Lo que quiero que se advierta es que para la conciencia de los padres, tanto la revelación como la escritura quedan culminadas para la época apostólica. ¿Se entiende? No va más allá. Y de ahí la importancia de que los escritos del Nuevo Testamento se atribuyan a los apóstoles o a discípulos inmediatos que transmiten lo que los apóstoles les han enseñado. ¿Está claro? Y fíjese que todos los escritos del Nuevo Testamento o son apostólicos, o sea, tienen por autor a uno de los apóstoles, ¿sí? Mateo, Juan, Pedro, Judas, Santiago, o un discípulo que habla en nombre del apóstol. Y así Marcos transmite la predicación de Pedro y Lucas la de Pablo. ¿Sí? A Pablo no lo había nombrado. Bien, pero tenemos entonces que, ¿por qué eso? ¿Por qué esa conciencia del carácter apostólico de los libros del Nuevo Testamento? Porque ahí se cierra la revelación. Y ahí se cierra también el don de la inspiración, es decir, del poner por escrito esa palabra revelada bajo el influjo directo de Dios, que hace que esa palabra que queda escrita sea palabra de Dios. Y ahí está el concepto de inspiración. Con respecto a este concepto, los padres no vacilan en afirmarlo constantemente, todos y en todas las épocas, empezando ya por los padres del siglo II. ¿Está claro? Ya los padres apologetas mediados del siglo II, con toda claridad, hablan de los libros divinamente inspirados del Nuevo Testamento. Los padres apostólicos todavía no explicitan esto. Los padres de mediados del siglo, como Justino, como Isidoro de Sevilla, como Justino y como San Ireneo de León, ¿no? Ya hablan claramente de los escritos del Nuevo Testamento, o de los escritos inspirados del Nuevo Testamento. ¿Pero qué quiere decir eso de la inspiración? Ese es un tema fundamental, cómo los padres entienden la inspiración. Y yo lo voy a presentar haciendo alusión a tres maneras o enfoques de los padres que hacen a este concepto de inspiración. Lo primero que dicen muchos santos padres es que el agiógrafo, al escribir, es un instrumento de Dios, ¿sí? Es un órgano, dicen los padres griegos, de Dios. Esto es una primera noción capital. Fíjense que un instrumento, un órgano en griego, no opera por sí mismo. Lo propio del instrumento es que sea operado por otro, ¿no? El instrumento es un medio de operación, no opera por sí mismo. Hay una metáfora que recurren muchos padres, y es la del instrumento musical. El agiógrafo es como una lira, es como una cítara de Dios. ¿Está claro? Dios lo hace sonar. El que hace la música no es el agiógrafo, es Dios. Esta imagen aparece en muchos padres de la Iglesia, ¿sí? San Juan Crisóstomo la repite muchas veces, ¿sí? Por ejemplo. Es la idea de que el agiógrafo es un instrumento de la divinidad y que esa palabra que fluye del cálamo del agiógrafo, esa palabra es hecha sonar por Dios. La imagen es hermosa, porque además entiende la palabra como música, fíjense, esa palabra que es la música suprema, porque es la palabra de Dios, ¿no? Pero además nos deja entender que para los padres
el agiógrafo actúa bajo el influjo dominante de Dios. Y eso quiere decir que la palabra es divinamente inspirada. No es una invención del agiógrafo. El agiógrafo no toca la música que a él le parece o la música que él inventa o que él crea, sino que la música viene de Dios y la hace sonar a través del agiógrafo. Eso implica que el agiógrafo está en posesión de Dios, ¿no? Dios lo tiene en su mano y le hace escribir lo que él quiere. Fíjese que si hemos oído que Orígenes llama a las escrituras divinas, ¿no? Si uno piensa desde acá, es claro que la escritura es divina, ¿no? Hay algo humano en ella, por supuesto, porque el agiógrafo, que es el instrumento, es un ser humano, que expresa esa sabiduría de Dios en palabras humanas. Que ese agiógrafo tiene características humanas propias también, eso también en los padres es claro, porque elogian el estilo de este, la manera de hablar de aquel, ¿no? Los dones o las dotes de este agiógrafo particular, sea Pablo o sea Juan, de que Dios se ha servido para poner por escrito esa palabra, pero siempre enfatizando ¿qué cosa? Lo que después en lenguaje más escolástico se dirá que el autor principal o la causa eficiente principal de esa obra es Dios, ¿no? Es decir, el autor es Dios porque ese hombre está en posesión de Dios y lo que escribe es lo que Dios quiere. El que pone la música es Dios. El agiógrafo es un instrumento. Mangenot, en el artículo que yo les mencioné al hablar de la bibliografía de esta clase, se detiene a cada paso, de una manera machacona, en señalar que los padres sin embargo, los padres no piensan que el agiógrafo es puramente pasivo. Esa es una preocupación que tiene él, pero que no aparece en los textos de los padres, que él mismo cita. Al contrario, lo primero que los padres quieren señalar es cierta pasividad del agiógrafo, ¿está claro? Que es lo que hace que el agiógrafo reciba el influjo de Dios y que esa palabra que brota de su cálamo sea palabra de Dios. La preocupación por señalar que el agiógrafo permanece como un instrumento racional y humano, que eso los padres los dan a conocer, porque hay un tema importantísimo en el cual se confronta este asunto para los padres, que es discernir el verdadero don agiográfico y la verdadera profecía, sobre todo. El tema aparece en relación con la profecía de los pseudoprofetas que empiezan a aparecer con las sectas heréticas de los siglos III, IV, ¿sí? Por ejemplo, los montanistas, ¿no? Tanto Agustín, por ejemplo, como Orígenes ya antes, se esfuerzan por señalar ¿qué cosa? Que a diferencia de lo que pasan con esos presuntos profetas, pseudoprofetas que caen en éxtasis enloquecedores y que parece que pierden la humanidad, ¿no? Los agiógrafos y los profetas auténticos son elevados por encima de la humanidad, pero nunca rebajados a ser especies de energúmenos o de cuasibestias, ¿no? Que profieren palabras sin sentido o que hablan como locos, ¿está claro? Y que no saben lo que dicen. O sea, se esfuerzan por mostrar que el agiógrafo y el profeta son elevados, pero que permanecen como seres humanos conscientes, inteligentes, racionales. Que la dignidad de la racionalidad humana no desaparece por el don divino. Claro, no, al contrario, es elevada. Esto sí es una preocupación de los padres, pero insisto, sobre todo en relación con la profecía, que por analogía se puede aplicar al agiógrafo, ¿no? Pero no que estén permanentemente preocupados por señalar que el agiógrafo también es un instrumento, pero es un instrumento activo. Es cierto que es un instrumento activo porque es un instrumento humano, no es un instrumento meramente pasivo, ¿está claro? Pero lo que sí me parece importante señalar, porque si no se cae en una especie de interpretación desfigurante, es que los padres centran la cuestión no en la actividad del agiógrafo, sino más bien en su pasividad. La actividad, en cambio, sí está señalada en la segunda
imagen, que es la de la iluminación. El agiógrafo, yo dije, es instrumento de Dios. Claro, Dios hace sonar esa música. Pero fíjense que esa música son palabras y por lo tanto brotan de la inteligencia. Entonces, tanto el profeta como el agiógrafo tienen que recibir una iluminación. Eso es lo que entienden los padres. Es decir, reciben un don de Dios que es transmitirle cierto conocimiento. Ese conocimiento los ilumina, ¿verdad? Y es ese conocimiento que los ilumina y que es conocimiento de cosas de Dios y que solamente Dios puede transmitir, ¿no? Esa sabiduría divina participada es la que ellos tienen que transmitir en palabras humanas. ¿Está claro? Acá viene el problema de hasta dónde llega la inspiración, ¿no? Si es del conocimiento o del conocimiento y las palabras. Ese planteo en rigor pasa por alto el concepto de logos de los griegos, en que el pensamiento y la palabra no pueden disociarse jamás. ¿Está claro lo que digo? Y en la inspiración tiene que ser de lo uno y de lo otro, no puede ser solo del pensamiento pero no de las palabras. Como si pudiésemos dividir, bueno, conocieron esto por iluminación y lo expresan humanamente de esta manera. No. Si no, no habría palabra de Dios, ¿está claro? Estaríamos disociando dos cosas que son indisociables por naturaleza, porque la inteligencia humana, en cuanto es una inteligencia ligada a la palabra, no piensa sin palabras, no entiende tampoco sin palabras. Es una inteligencia lógica, para decirlo en griego, ¿no? Una inteligencia ligada al logos. Aquí hay una participación del logos divino. Fíjese, eso para los padres es clarísimo, porque toda revelación en realidad tiene por mediador directo o indirecto al logos eterno, que es la palabra, la única palabra que Dios ha dicho en su eternidad, como dice ya San Ambrosio, ¿no? En la que están contenidas todas las palabras. Bien. Esta iluminación va asociada a la idea de cierto, primero conocimiento y segundo a cierto rapto o éxtasis. El agiógrafo, lo mismo que el profeta, de alguna manera es sacado de sí mismo. Es elevado, fíjese, eso es lo que se dice incluso en los tratadistas más parcos y minimalistas, digamos, en esta materia. Cuando dicen que es elevado el hombre, los padres lo dicen de una manera más enfática eso, ¿no? Es elevado por ese don de la gracia, que es el don de la inspiración. Muy bien. Los padres hablan más bien de un éxtasis o rapto, es decir, son sacados de sí y elevados hacia Dios, para que puedan conocer y recibir la palabra que tienen que transmitir. ¿Está claro? San Agustín profundizará en esto y hablará de distintos modos de visión que recibe el profeta y el agiógrafo, ¿no? Él distingue tres tipos que llama visión sensible, visión espiritual, que quiere decir imaginaria en San Agustín, y visión puramente intelectual. Pero ese rapto o éxtasis tiene un costado en los textos de los padres. Todo esto habría que ir explicándolo al mismo tiempo que se leen los textos, pero si yo hago eso es un curso esto, ¿está claro? Para hacerlo en una clase tengo que prescindir de las citas, por eso empecé diciéndoles dónde las pueden buscar, ¿sí? En los textos de los padres, para el año que viene, bueno, es otro fenómeno. En los textos de los padres, ese éxtasis o rapto enfatiza dos cosas. Primero, que el hombre es sacado de sí mismo para ser elevado hacia Dios, el agiógrafo. Pero además, que queda vaciado de todo lo que es meramente mundano y que lo puede distraer de esa palabra que es la que tiene que transmitir. ¿Está claro? Es decir, ese rapto o éxtasis lo vacía, lo purifica de lo que puede poner obstáculo a la palabra de Dios. Eso también es importantísimo, ¿no? Y por eso los padres de la Iglesia hablan del agiógrafo como un hombre que no solo es elevado, sino que al mismo tiempo es
necesariamente purificado, y por eso asocian la geografía a la santidad del geógrafo. No lo entienden. Si uno después estudia ciertos tratados teológicos posteriores, el don de la geografía incluso se cataloga como una de las gracias gratuitamente dadas, que son para el bien de los demás y no para perfeccionamiento del que recibe el don, ¿no? Hasta cierto punto es así, porque obviamente el geógrafo está haciendo algo que es para bien de los demás, ¿no? Ciertamente. Pero en la mente de los padres hay una vinculación clarísima entre el don de la geografía y la santidad del geógrafo, ¿no? Bien. Hay un tercer concepto que aparece aplicado en los padres de la Iglesia, tanto griegos como latinos, pero más especialmente en los latinos, ¿no? Aparece en San Ambrosio, aparece en San León Magno, en San Gregorio Magno, y es San Isidoro de Sevilla, al final de la patrística latina, lo retoma y lo recoge. Es la idea del dictado, ¿sí? La palabra inspirada ha sido dictada a los hagiógrafos por el Espíritu Santo. ¿Está claro? Una palabra dictada por el Espíritu Santo. Ese es uno de los modos de pensar de los padres que Mangenot trata de atenuar por todos los medios a su alcance, pero está en los textos, ¿se entiende? Porque a él le parece que se puede malentender como que el hagiógrafo no pone nada de su parte, que es una especie de mero mecánico reproductor de algo que palabra por palabra le dicta Dios. En realidad eso, primero que nada, insisto, descentra la cuestión, porque los padres están preocupados por hacer entender qué cosa a los fieles, que la palabra esa es palabra de Dios y no palabra humana. No están centrados en la cuestión de si el hombre participa activa o pasivamente en eso. Es una cuestión secundaria. ¿Se advierte esto? Pero ¿el que copia algo que se le dicta es puramente pasivo?, pregunto yo. Y ciertamente que no. Imagínense que nosotros tenemos una experiencia del dictado que es completamente distinta de la que tenían los antiguos, ¿no? Adviértase que cualquier autor hoy día escribe por su cuenta, ¿no? En general. En cambio, los autores antiguos dictaban. Y el que recibía el dictado escribía lo que oía, ¿no? Lo oía y lo pasaba por escrito, ¿verdad? O sea, es un dictado de otro orden, y al hacer la escritura, él participa no solo con su oído, sino también con su inteligencia, con su pensamiento, tiene que ir entendiendo lo que oye y poniéndolo por escrito, obviamente, ¿sí? Es un instrumento que tiene cierta actividad. Ahí hay un problema enorme, miren, la actividad de conocimiento que recibe algo como objeto, es actividad también, ¿o no? No se es activo solamente cuando se hace lo que uno imagina, piensa o proyecta. Si uno recibe algo, ahí también hay una actividad, ¿no? Fíjese que, aún hablando metafísicamente, la inteligencia es una potencia activo-pasiva, ¿o no? O sea, se actúa, pero se actúa recibiendo la forma que es su objeto. ¿Sí? El dictado hace énfasis en cierta pasividad, por supuesto, pero es una pasividad respecto de ¿qué? De una actividad infinitamente superior, que es la de Dios, es la actividad del Espíritu Santo, ¿no? Fíjense que no advertir eso es no advertir que, obviamente, en toda la vida de la gracia somos primariamente pasivos, porque recibimos una energía activa que nos trasciende radicalmente. Esto sí que eso no abarque nuestra acción, por supuesto que sí. Precisamente porque es una energía, energía quiere decir acto en griego, ¿no? Una operación, una actividad que nos trasciende radical e infinitamente, porque es la divina. Nuestra propia actividad puede quedar abarcada y asumida por esa actividad perfectamente, no hay ningún problema. Al contrario, al ser asumida es perfeccionada, planificada y es hecha más profunda y plenamente activa que nunca. ¿Está claro? Pero adviértase que esto
Esto tiene que ver inclusive con el concepto de la visión beatífica, de las visiones místicas también, ¿no es cierto? El modo de conocimiento más perfecto implica mayor pasividad en el hombre, ¿no? Es lo que enseña San Juan de la Cruz con respecto a la visión mística, ¿no? Tienen que entrar en receso los modos naturales de operar todas las potencias, ¿no? Primero las sensibles y después las espirituales mismas, como la inteligencia y la voluntad, para abrirle camino a la operación de Dios. Y esto es lo que la imagen del dictado enfatiza, ¿no? El hagiógrafo recibe como un amanuense una palabra que no es suya y la transmite. Y la imagen, entendida en su sentido básico, es absolutamente adecuada y perfectamente razonable. Y conforme al dato de fe. El autor principal es ese Espíritu Santo que le dicta al hagiógrafo lo que tiene que poner por escrito. Pero todas estas imágenes van unidas a la relación vital que hay entre revelación e inspiración. Los libros divinamente inspirados nos transmiten ¿qué cosa? El contenido de la revelación. ¿Es el que transmite la tradición también o no? Claro, la sagrada tradición de la que hablamos en la clase pasada transmite ¿qué? El depósito de la divina revelación. De ese depósito algo queda fijado por escrito. Lo que Dios quiere, solo lo que Él quiere y como Él lo quiere. ¿Sí? ¿Por qué digo algo? Y porque la propia Escritura lo señala, ¿no? Ya lo recordábamos en la clase pasada, el final del Evangelio de Juan, ¿no? No, si quisiésemos escribir todo lo que el Señor ha enseñado, no bastarían todos los libros que hay en el mundo, ¿no? En ningún caso se dice en la Escritura, ni la tradición enseña, y por tanto tampoco nos enseñan los padres, que la Sagrada Escritura contenga toda la revelación, o todo el depósito de la revelación. De ahí la necesaria complementariedad de la tradición y la Sagrada Escritura. Pero hay otra necesaria complementariedad, que ya la decíamos en la clase pasada. Solo por la tradición conocemos ¿qué cosa? El canon de los libros divinamente inspirados, que es el segundo punto que puse allí. ¿Cómo llegamos a una lista de libros divinamente inspirados? Y por la tradición. Es la tradición de la Iglesia la que reconoce los libros divinamente inspirados y los presenta como tales. ¿Está claro? El canon del Antiguo Testamento, que ya venía preparado, también se afirma y se concluye con la llegada de la plenitud de la revelación, entiéndase, ¿no? Y es inseparable del canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento ya está completo y se transmite íntegro para fines del siglo II, comienzos del siglo III. Los dos testimonios más antiguos son el famoso fragmento muratoriano, que es un canon compuesto en Roma a fines del siglo II. Ese transmite la lista completa de los escritos del Nuevo Testamento. Y hace solamente la salvedad que algunos, menciona solamente 3. La tercera de Juan, la segunda de Pedro y el Apocalipsis. Y dice que algunos no los citan como libros divinamente inspirados, ¿no? Pero los pone en la lista, ¿eh? Y la otra lista, que también es completa y que solamente hace cautela de que algunos hacen cuestión sobre ciertos escritos, es la que propone Orígenes en el primer cuarto del siglo II. Orígenes trae ya una lista completa de los libros del Nuevo Testamento, incluyendo sin vacilar el Apocalipsis de Juan, que dará lugar a discusiones, largas discusiones, sobre todo porque, claro, fíjense, el problema del canon está crispado y se hace espinoso en relación con ciertos temas doctrinales. Y el tema doctrinal que va a estorbar respecto del Apocalipsis va a ser el milenarismo, sobre todo el milenarismo materialista, ¿no? Que va a ser para algunos un obstáculo para recibir plenamente el Apocalipsis
sin discernimiento suficiente acerca de lo que el Apocalipsis enseña realmente a este respecto, como una especie de cautela, ¿no? Puede ser que esta doctrina errónea venga de ahí. Bien. Fíjense ustedes cómo, hasta esto lo menciono, ¿por qué? Porque la recepción de los libros en el canon va asociada a la transmisión de la doctrina de la fe. ¿Está claro o no? Hay dos criterios fundamentales, y eso se ve en los textos de los padres. Uno, que procedan de la enseñanza apostólica, y por eso los escritos, como dije, o son directamente atribuidos a uno de los apóstoles, o a un discípulo que atestigua la predicación de ese apóstol. ¿Está claro? Caso de Marcos o de Lucas. ¿Y el otro criterio cuál es? Que lo que se fija por escrito en esos textos es perfectamente conforme y homogéneo con la doctrina de la fe, con la regla de la fe y con la tradición que va ligada a la una y a la otra, a la doctrina de la fe y a la regla de la fe. ¿Está claro esto? Por eso el reconocimiento de los libros canónicos es inseparable de la Iglesia. Es lo que yo citaba en la clase pasada que dice Agustín, ¿no? Si los evangelios no me fuesen propuestos por la Santa Iglesia, no creería en ellos. ¿Se entiende? Porque el criterio para discernir que un libro es divinamente inspirado, ¿cuál es? Que la Iglesia lo presente como tal, que la tradición de la Iglesia lo presente como tal. Muy bien. Esa tradición fue criterio sólido durante siglos y siglos y no hizo falta otra cosa, Durante siglos y siglos, digo, para que el canon fuese transmitido íntegro. Íntegro y sin adiciones, digamos. Porque con respecto al canon hay dos problemas entre el siglo II y el III. Los que quieren recortarlo porque hay ciertos libros que son en general reconocidos como canónicos y no quieren aceptar, o los que añaden libros que no pertenecen al canon como si fueran canónicos, ¿verdad? Bien. Pero la norma del canon ya entre los siglos III y IV se estabiliza y pacíficamente se transmite hasta el siglo XVI. La primera definición dogmática universal acerca del canon es la del Concilio de Trento. ¿Está claro lo que digo? ¿Pero por qué? Porque recién ahí se piensa en el canon. No. Del canon de las escrituras divinamente inspiradas hablan ya, insisto, los padres de fines del siglo II. ¿Está claro? Y para el Nuevo Testamento. Está claro esto, ¿no? Pero no hubo necesidad de definirlo dogmáticamente hasta el siglo XVI porque la recepción del canon es básicamente pacífica, ¿no? Con algunas dudas o vacilaciones en algunos escritos, insisto, que son los que presentan algún problema o dificultad doctrinal, pero sin que eso sea óbice suficiente a que prevalezca el consenso moralmente unánime de la tradición. ¿Está claro? Que es el que regula el canon. Y la intervención magisterial, ¿qué viene a hacer? A reafirmar eso. ¿Está claro? Y a darle el sello de la definición infalible, o en el caso del canon tridentino. ¿Está claro? Bien. Ahora, el tercer tema que quiero tomar es las propiedades de los libros divinamente inspirados, porque esto también es importantísimo en los padres. El hecho de que sean libros divinamente inspirados les otorga ciertas propiedades. Y hay tres fundamentales. La primera es la que está asociada con la noción de verdad, ¿no? La verdad, en el lenguaje bíblico, es la plenitud del ser de Dios, la plenitud de la fidelidad de Dios, y todo aquello que brota de Dios es, sin duda alguna, verdad. Verdad. Es lo firme y sólido en lo que tenemos que apoyarnos, de lo que no debemos apartarnos, y que es el principio y fundamento de nuestra salvación. Si la palabra es palabra de Dios, transmite verdad. Los padres no se cansan de señalar que si es palabra de Dios, no puede jamás fallar, nunca errar. Solo transmite verdad. Es la verdad. ¿Está claro? De ahí viene lo que se llama la inerrancia de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no contiene error. Todo lo que dice es verdadero.
porque es el Dios que es la verdad, el Dios que es absolutamente fiel, el que habla en esa palabra. De nuevo, el problema de la inerrancia en los padres no tiene las problemáticas que después se le agregarán mucho más tarde y que afligen a cualquier biblista de hoy día. Esas problemáticas en general son ajenas a la mente de los padres, porque acá el punto central, ¿cuál es? Que lo que dice la Escritura, ahí viene el problema de la exégesis, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice la Escritura no puede ser otra cosa que verdad. Todo lo que dice, todo. No puedo decir, pero esta partecita del libro es verdad, pero esta partecita no, ¿no? Cuando el hagiógrafo habla así, es verdad, pero cuando habla de esta otra manera, ya no. Porque sería decir que la palabra de Dios es palabra de Dios solo parcialmente. En este tema sí, en este tema no. En esta parte sí, en esta parte no. Eso es totalmente ajeno al espíritu de los padres y a la enseñanza de los padres, ¿no? La Escritura es íntegramente verdadera y es inerrante. Ahora, para captar la verdad de la Escritura hay que entenderla bien. Ahí viene el tema de la inteligencia de la Escritura, que es el tema de la exégesis. Enseguida voy a desembocar en eso, que es la segunda parte de la clase. Pero la inerrancia que va asociada a la plenitud de la verdad no es la única propiedad que tiene la Escritura por ser divinamente inspirada. La segunda, que está destacada constantemente, es la unidad de autor y de sentido. Y esta unidad la destacan como unidad, primero, de todos los libros del Nuevo Testamento, pero también de todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, que ahí viene la parte más compleja y en la cual los padres se ven enfrentados con adversarios opuestos entre sí, digamos, ¿no? Todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tienen por único autor a Dios, el único autor principal de todos, y por lo tanto tienen unidad de sentido. No es que no pueden decir nunca cosas contradictorias. ¿Está claro? Fíjese, eso aplicado al Nuevo Testamento da origen a todos los trabajos de concordancia evangélica. Claro que sí. Acá, fíjense, eso sumado al anterior, ¿no? Es inerrante, pero además tiene unidad de sentido. Acá, ustedes, este es un librito que también pueden leer, la concordancia de los evangelios de los evangelistas, de San Agustín, ¿no? De Concordia Evangelistal. La concordancia de los evangelistas. Dice Agustín al comienzo de este librito, ¿no? Libro 1, principio. Entre las autoridades divinas incluidas en los escritos sagrados destaca con toda razón el Evangelio. Él muestra cumplido y realizado lo que la ley y los profetas anticiparon como futuro. Ahí está un principio de unidad, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Clarísimo. Los evangelios, dice acá Agustín, el evangelio, lo dice en singular, el evangelio. Muestra cumplido y realizado lo que la ley y los profetas anticiparon como futuro. Los primeros en anunciarlo fueron los apóstoles, quienes vieron al mismo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aún viviendo aquí. No solo recordaban lo que oyeron de su boca, los dichos y hechos que él realizó ante sus ojos, sino también lo que antes de constituirse en discípulos suyos había obrado Dios referente a su natividad o infancia o niñez y merecía ser recordado. Pudieron informarse y conocerlo ya del mismo, ya de sus padres o a través de otros indicios que no dejaban duda, o de testigos fidelísimos. Una vez que les fue impuesto el deber de proclamar el Evangelio, se ocuparon de anunciarlo al género humano. Algunos de ellos, es decir, Mateo y Juan, hasta publicaron en libros aparte lo que les pareció que debían escribir y escribieron acerca de él. Después hace alusión a Marcos y a Lucas. Y termina señalando que todos los evangelistas han puesto por escrito la misma doctrina. Y por lo tanto no puede haber contradicción entre ellos. Hay unidad de sentido. ¿Y por qué? Y porque el autor principal no son ellos, sino Dios.
Eso que se aplica a los evangelistas y que da lugar a las concordancias evangélicas, al mostrar cómo lo que puede parecer una contradicción entre uno y otro no lo es, ¿no? Se da también entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, profundísimamente. No se puede entender el Antiguo sin el Nuevo, y no se puede entender el Nuevo sin el Antiguo, aunque de distinta manera, porque el Antiguo es la preparación de la plenitud, y el Nuevo es la plenitud de esa preparación. Por lo tanto, ¿qué le da unidad de sentido a toda la Escritura? El Nuevo Testamento, no el Antiguo, porque si al Antiguo se le quita su plenitud, pierde el centro de referencia y la unidad de sentido. Yo dije que en este destacar la unidad de los dos testamentos se encuentran los padres con adversarios opuestos entre sí. Claro que sí. Por un lado, los adversarios que podemos llamar en general judaizantes, que ¿qué es lo que hacen? Pretender que toda la revelación está en el Antiguo Testamento y reducir el Nuevo Testamento al Antiguo. ¿Está claro? Jesús no es más que un profeta al modo de los profetas del Antiguo Testamento. Empezamos por ahí, ¿no? Esa es la concepción judaizante que desconoce y niega el misterio de Jesucristo, Verbo encarnado y redentor. A lo sumo lo reconoce como un profeta, o incluso como un Mesías, como el Mesías, pero el Mesías que es nada más que hombre. ¿Está claro? Ahí está el problema que, ya esto lo digo porque viene para la segunda parte, es cuando San Pablo habla de la letra que mata y el espíritu que vivifica, se refiere a la oposición entre dos inteligencias totalmente distintas de la Escritura, ¿no? La letra que mata es la letra del Antiguo Testamento sin el Espíritu Santo, o sea, sin la novedad del Evangelio. No mataba en su momento, pero si al llegar a la plenitud se rechaza la plenitud, eso que en su momento daba vida, ahora da muerte, porque se rechaza el sentido pleno de aquella revelación, aquello a lo que toda la revelación preparatoria apuntaba. ¿Y qué es lo que le da su sentido perfecto? Y sin ese sentido perfecto, si se niega ese sentido perfecto, el sentido dinámico, tenso, pregnante que tenía el Antiguo Testamento, porque apuntaba hacia otra cosa por venir, ¿está claro? Queda cancelado y el Antiguo Testamento queda disecado y convertido en algo muerto. El otro adversario, esto en el siglo II, recuerden los ebionitas, el adopcionismo de Pablo de Samosata, son todas formas judaizantes de pensar. Pero frente a esto está el otro adversario, el antijudaísmo helenizante. Ese que representan primariamente los gnósticos y Marción. El Antiguo Testamento es obra de un demiurgo maligno. ¿Está claro? Solamente el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Ahora viene el otro asunto. Se desgarra el Nuevo Testamento del Antiguo y se le quita al Nuevo Testamento su raíz. ¿Se niega la plenitud de la revelación de nuevo? Sí, Señor, porque se le quita al Nuevo Testamento lo que lo prepara, lo que lo prefigura, lo que en realidad y en palabras lo prepara y lo anuncia al mismo tiempo. Frente a esto, los padres de la Iglesia, ¿qué es lo que enseñan? Eso que resume admirablemente esa sentencia de San Agustín, ¿no? Tan citada, que dice que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. Y el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo. ¿Está claro? Si no nos situamos ahí, la Escritura se torna en algo ininteligible. Y no captamos el sentido de la Escritura y por lo tanto no se abre nuestro espíritu a la verdad de la Escritura. Sin la unidad de sentido, la verdad de la Escritura no nos llega. ¿Está claro? Y la tercera nota propia de esta Escritura, por ser divinamente inspirada, es la plenitud de sentido.
si es palabra de Dios. Fíjense, las palabras humanas algo significan en general, ¿sí? Algo significan, ¿sí? Más o menos. Salvo con los discursos de Cantinflas, que hoy día abundan por todas partes. Bien, pero la palabra humana algo tiende a significar. Si es palabra, ¿no? Porque la palabra, por definición, es un signo, y el signo está por el significado. Bien. Pero, aún humanamente, hay palabras más cargadas de sentido que otras, ¿no? Sin duda, sí. Hay palabras más vigorosas, más luminosas, más llenas de sentido que otras, ¿no? Lo que caracteriza precisamente al auténtico poeta es que pone una palabra preñada de sentido, cargada de sentido, ¿no? Llena de sentido. En el extremo opuesto hay otras palabras, ¿sí? Con muy poco sentido, o que son sin sentidos, o contrasentidos. Y que en cuanto uno empieza a profundizarlas con la mente, un poquitito nomás, empiezan a partirse como una cáscara seca y vacía. Pero acá no se trata de eso, y insisto, con palabras humanas pasa, ¿no? Obviamente, sí. Pero si hablamos de la palabra divinamente inspirada, de la palabra de Dios, ahí nos trasladamos a una plenitud de sentido otra y suprema. Porque no es su contenido lo que la inteligencia humana por sí puede captar de las cosas, sino la misma sabiduría de Dios. Es la inteligencia de Dios la que aparece en esas palabras. Por lo tanto, tiene una plenitud de sentido que, como decía el texto primero que leí de Orígenes, siempre nos rebasa, ¿no? Y esto se asocia al carácter misterioso de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es misterio. Transmite los divinos misterios, ¿o no? Nos da a conocer los misterios de Dios. El misterio de Dios en sí mismo y el misterio de Dios que es Cristo, y el misterio de sus designios eternos. Nos da a conocer misterios que son siempre trascendentes respecto de nuestra inteligencia. Por eso esa palabra no es una palabra que uno pueda tomarla como si fuese un libro cualquiera, cosa que no hace nunca la Iglesia desde el principio y no lo hará nunca hasta el fin de los tiempos, porque la palabra de Dios se proclama, ¿no? No es un librito para leerlo, mucho menos para leerlo como si fuese un diario, a ver qué cosa de actualidad me dice, ¿no? Es la sabiduría de Dios misma la que está en juego ahí. Por eso es una palabra que se proclama, y se proclama solemnemente, ¿o no? Y se proclama ritualmente, porque es algo divino y por lo tanto sagrado. Y es inseparable del misterio de la fe. Por eso, sin la fe en el misterio, no se puede entender tampoco esa palabra. No hay inteligencia de la palabra fuera de la fe en misterio. En el misterio. Digo fe en misterio recordando la expresión de Pablo, ¿no? La vida cristiana es una vida en misterio. Y la fe también. Porque somos partícipes del misterio que es Cristo. Ahora, esa plenitud de sentido, todos los padres la enseñan, pero ustedes saben bien, esto es un hecho histórico, ¿no? El primero de los escritores patrísticos que se dedica ampliamente y toda su vida a estudiar la Sagrada Escritura, todos los libros, cada libro, de pe a pa, es Orígenes, ¿no? Y Orígenes, por eso empecé por ese texto, ¿no? De Orígenes en las homilías al Éxodo. No se cansa nunca de señalar esto, ¿no? La palabra de Dios siempre nos trasciende, siempre nos rebasa. Si alguien se cree que ya la maneja, no sabe de lo que habla. La palabra de Dios no es una palabra que uno puede manejar. No puede entrar en el dominio de nuestra mano. Eso es lo que es inferior a nosotros, lo que es instrumento nuestro.
Pero acá es al revés, los que somos instrumentos de la palabra de Dios somos nosotros. ¿Está claro? La sabiduría de Dios viene a nosotros para que nosotros seamos instrumentos de su reino, no al revés, para que nosotros hagamos de Dios un instrumento nuestro para el reino nuestro. ¿Está claro eso? Entonces, esa palabra que viene a nosotros es para que nosotros seamos dóciles instrumentos de la palabra. Claro. Y eso es posible solamente si esa palabra la recibimos en una vida que es vida en el misterio, que es Cristo presente en medio nuestro. Bien. Toda esta visión de la palabra de Dios desemboca en un tema crucial, que ¿cuál es? ¿Cómo ha de entenderse la palabra de Dios? O sea, la inteligencia de la Sagrada Escritura. ¿Cómo hay que entender la Escritura? ¿Es inteligible la Escritura primero que nada? Y por supuesto que sí, si es la palabra de la sabiduría. ¿Pero es inteligible para la sola razón humana? No, claro que no. Como ya acabo de decir, como es palabra que expresa el misterio y es palabra divina, la podemos recibir solamente desde ese don que es la fe divina, ¿no? Y es la inteligencia iluminada por la fe, es la única que puede entender la palabra, la que puede recibir el sentido de la palabra. Pero esa fe tiene la obligación de detenerse en la palabra y escrutar su significado. Porque la palabra es un océano de sabiduría. Esa también es una expresión de origen. Un océano de sabiduría. Cuando hoy día se resume la cuestión de la exégesis y de la tradición de la Iglesia y en los siglos, a los santos padres a veces se los despacha muy alegremente diciendo que los padres eran alegoristas. Y punto, ya está. La exégesis patrística era alegorista, alegorizante, los padres hacían... como no sabían nada de historia, de crítica textual, de todas esas cosas de las que hoy día sabemos un montón, los pobrecitos que hacían, y hacían alegorías así, más o menos, para dar alguna lección moral a la gente, pero no, de exégesis no entendían mucho, ¿no? Bueno, yo no estoy diciendo nada exagerado, a veces dicen cosas peores. Esto es una versión corriente, vulgar hoy día, ¿sí? Una vulgata no jeronimiana de la enseñanza de la exégesis, pero es una cosa vulgar, es una cosa que se difunde constantemente, ¿no? La exégesis de los padres, una cosa de otra época, ¿sí? Y en gran medida enfeudada al alegorismo, sobre todo alejandrino, ¿no? Bien. Otro tópico vulgar es que la escuela de Alejandría y la de Antioquía se oponen radicalmente y los alejandrinos eran alegoristas así, desaforados, que no entendían mucho de la escritura y hacían construcciones en el aire, imaginativas, ¿no? Y los antioquenos, en cambio, son los primeros que se preocupan por el sentido literal, que es el que hay que fijar. Bien. Todo eso, en realidad, es un cúmulo, por lo menos, de mala inteligencia y de superficialidad, aún en la oposición entre la escuela alejandrina y la antioquena, que existe solo bajo cierto respecto, pero no en lo fundamental que voy a explicar ahora. Uno de los libros que yo mencioné de Deribá, que se llama Historia y Espíritu. Mire, el análisis que hace este hombre de la mala inteligencia del problema del sentido espiritual según los padres, el sentido alegórico, es impresionante. Porque muestra, entre otras cosas, cómo autores muy prestigiosos, historiadores de gran prestigio, historiadores de la Iglesia, historiadores de la patrística, historiadores de la exégesis, sobre todo franceses son los que él menciona, pero también menciona algún alemán, algún inglés, repiten, sin haber leído los textos de los padres, cosas que toman de otro, que estaba a su vez absolutamente equivocado. ¿Está claro? Porque hasta cita mal, o sea, le atribuye a uno lo que dice otro. Y lo toma uno de ahí, como ese es un tipo prestigioso, pasa a un montón de otros, y se torna en versión vulgar, ¿no? Eso es un tópico indiscutido, pero que se basa en ¿qué? En un malentendido original que después se transmite a otros que no investigan aquello sobre lo que juzgan.
Mire, este problema ya lo señalaba. Claro, uno dice, bueno, nadie puede investigar todo, es cierto. Pero lo que no hay que hacer es abrir juicio taxativo sobre cosas que no se investigan por cuenta propia. ¿Está claro? Si usted dice algo que no investigó, remítalo al autor del cual lo toma y se acabó. Pero no habrá juicio por cuenta propia, como si usted supiese del asunto. ¿Está claro? Fulanito dice así y juzga así. Bueno, nos damos por enterado. Pero si usted no estudió al autor sobre el que habla fulanito, no repita eso como si usted lo hubiese leído y lo hubiese examinado hasta el fondo y su autoridad se la presta a una aserción que se basa en algo que usted no investigó. Este problema lo decía ya Justino en el diálogo con Trifón referido a la filosofía, ¿no? ¿Por qué viene la diversidad de sectas filosóficas cuando la filosofía es una ciencia una? Y porque muchos que se llaman filósofos, en lugar de preocuparse por entender lo que son las cosas, no hacen más que repetir lo que dijo Fugalito y Mengalito, y malentendido, ¿no? Y entonces son de este club o de este otro club, de este equipo o de este, son hinchas de este o hinchas de aquel, pero no son filósofos, ¿sí? Para los teólogos hay que decir lo mismo, y para los historiadores ni hablemos. Bien, ahora volvamos acá. En este otro aspecto también es muy recomendable este texto de Derivac porque hace un análisis histórico de una finura y de un rigor extraordinario. Pero, ¿qué es eso de el sentido alegórico? Cuando se habla del sentido alegórico en los padres de la Iglesia. Necesito que esta es la cuestión de la doctrina sobre los sentidos de la Escritura, ¿no? Hay un sentido literal y un sentido alegórico. ¿Qué es cada una de esas cosas? ¿Se entiende bien qué es eso? Bueno, más o menos. Yo voy a tratar de explicar muy brevemente lo que Orígenes, que es el primero que sistematiza esta cuestión, entiende de esto. Todos los autores posteriores dependen de él, aún los antioquenos. Aún los antioquenos que se enojan con él, como Diodoro de Tarso, que tampoco lo entiende del todo, porque él termina diciendo en otro lenguaje lo mismo que dice Orígenes. Bien. Pero, ¿qué es lo que dice Orígenes en esta materia? ¿Qué es el sentido literal? O sea, el que está en las grámatas, en la letra. ¿Qué es eso? ¿Qué es el sentido literal? Lo que entiende Orígenes por sentido literal es básicamente el sentido histórico o fáctico. Son los hechos que nos presenta la Escritura. Es la historia. La narración de hechos. Fíjense que este libro se llama Historia y Espíritu, ¿no? Porque en realidad lo literal es lo histórico y lo alegórico es lo espiritual. Pero entendido en sentido de la fe cristiana, lo uno y lo otro. Lo literal es el hecho que transmite la Escritura. Fulanito hizo esto, si habla de Josué, la letra que transmite una historia, pongamos por caso, ¿no? Los hechos. ¿Qué es lo que enfatiza Orígenes respecto al sentido literal? Primero que nada, en la perspectiva de Orígenes, la historia es siempre fundamentalmente verídica y la entiende en sentido realista, contra la manera de los alegoristas alejandrinos cuando tratan los mitos. Y ahí se ve que esa idea de que eso está imbuido del alegorismo alejandrino empieza fracasando, de entrada. Porque los racionalistas que interpretaban los mitos entendían que el mito era una pura ¿qué? Una pura ficción de la mente y de la imaginación humana. ¿Está claro? A la que para darle algún sentido hay que interpretarla alegóricamente. O sea, darle un sentido totalmente ajeno a lo que está narrado ahí. Porque lo que está narrado ahí es un cuento. Un cuento en el sentido de un macanazo, ¿no? No tiene fundamento objetivo. Pero Orígenes empieza señalando lo opuesto a esto. La letra de la Escritura, porque es escrituraria, nos lleva ¿a qué? A la realidad de los hechos. ¿Se entiende?
Y en esto combate contra ese racionalismo mitológico y también contra los que no están dispuestos desde allí y critican a los cristianos por aceptar relatos de milagros, de cosas que están fuera de la realidad, ¿no? En este sentido, Orígenes defiende enérgicamente que el realismo de la letra, lo que nosotros llamaríamos hoy día la historicidad, aunque él no usa esa palabra, ¿está claro? La realidad de los hechos que la letra nos transmite. Por ahí empieza ¿qué? A no pertenecer a la tradición del alegorismo alejandrino, ¿está claro? Del alegorismo precristiano estoy hablando, ¿no? El que se practicaba en la biblioteca, en el museo, con las obras de los grandes poetas griegos clásicos, como Homero, o con la mitología en general, ¿está claro? Hay un realismo del hecho, que es el punto de partida para cualquier exégesis. Solamente en ciertos pasajes de la Escritura, alegoría toma su sentido retórico. Eso ya lo voy a explicar después. ¿Por qué? Porque el modo de hablar del escritor sagrado es figurado. ¿Puede pasar eso? Y puede pasar, claro. No puede tomar uno como relato de una realidad o como descripción de una realidad un lenguaje que ya en la intención del que lo usa es figurativo. ¿Se advierte esto o no? Si el hagiógrafo está hablando en un lenguaje que es evidentemente figurativo, ¿no? Hay algunos, incluso entre los padres de la Iglesia de la escuela antioquena, que achacan a Orígenes el no tener en cuenta la realidad, por ejemplo, de los relatos del comienzo del Génesis. Pero esos relatos, cuando Orígenes toma esos relatos, ¿les quita realidad? No les quita realidad en absoluto. Pero lo que sí señala es que no se los puede entender de un modo rigurosamente literal. ¿Ahí literal qué quiere decir? Según un modo de hablar propio y no figurado. ¿Está claro? Si usted le dice el relato que Dios tomó barro y sopló, ¿lo va a entender en sentido no figurativo? ¿O hay una cierta figuración ahí? Si usted le dice que Dios se paseaba por el jardín, ¿qué va a entender? Que Dios era un ser físico que estaba paseando y dando vueltas por el jardín del Edén. O si el relato de la creación le habla del primer día y la primera noche cuando todavía no hay ni sol ni luna, usted lo va a entender en un sentido inmediatamente propio. Fíjese que eso, cuando se recurre a ese tipo de texto, es evidente que ya el modo de hablar tiene cierto carácter figurativo, lo cual no quiere decir que no tenga realidad, que no sea realidad lo que está transmitiendo de la creación, del pecado de Adán. No. Ahí está el realismo de la fe, se entiende en juego. Pero que haya un modo de hablar figurado que hay que explicar, eso también parece obvio en ese caso. ¿Se entiende? ¿Pasa en todos los casos? Eso no, de ninguna manera. Pero en algunos textos de la Escritura hay que entender que el hagiógrafo habla de modo figurado, de modo antropomórfico, de modo metafórico, ¿sí? En la poesía de los salmos hay metáforas o no hay metáforas. Y por supuesto, y la metáfora no la voy a entender como metáfora. ¿Qué la voy a entender? Como si hablase literalmente. Y no, como si hablase en sentido propio. Que ahí letra quiere decir eso, fíjense. El término literal, cuando lo usan los padres, y en particular Orígenes, no tiene un único sentido. Porque literal significa también lenguaje propio, por oposición al lenguaje figurado. Aunque el sentido primario de la letra, ¿qué es? Transmitir la realidad fáctica, la realidad histórica. ¿Está claro? Pasó esto, Dios transmitió estos mandatos, estos preceptos. Eso, el hecho, es la letra. Pero ¿por qué? Hasta ahí tenemos el realismo de la letra, ¿no? Que es lo principal que hay que destacar. Pero partiendo de allí, ¿eso agota el sentido de la escritura? Eso es contra lo que Orígenes siempre señala, que la letra sola no basta, porque la escritura no es una mera historia al modo de las crónicas humanas. Y esto también es cierto, ¿está claro?
¿Qué es una crónica de hechos como lo que escribe Tucídides? No, señor. Por eso hay expresiones de Orígenes que hay que entender en el lenguaje que están dichas y según la mente que las dice, y si usted no lee el conjunto de los textos no entiende nada. Y eso es lo que señala Derivac. Cuando Orígenes dice no basta la historia, o la historia no es el sentido último de la escritura, o esto no es una mera historia, ¿hay historia a qué suena para un griego como él? Que historia ahí suena a un relato humano, una crónica, e incluso hasta un cuentito. ¿Está claro? No es que él niegue la realidad histórica en el sentido que nosotros la entendemos. Al contrario, esa es la que afirma. Pero lo que dice es que el texto de la Escritura no se puede tomar como una mera historia, como un mero cuento, como un mero relato de hechos. ¿Por qué? Porque por ser palabra de Dios, tiene una plenitud de sentido que trasciende el hecho. Fíjense, esos hechos que se nos narran, pongamos, yo ahí hice alusión a la historia de Josué, ¿no? Ahí hay hechos que se nos narran. Pero se nos narran para que conozcamos los hechos y nos quedamos así, tranquilos. Qué bien, qué lindo, pasó esto hace tiempo. Qué historia interesante. Qué relato tan qué. Conmovedor, tan... No es que no es una mera historia, dice Orígenes. Esto es la palabra de Dios. Y, primero, los hechos que se nos narran son hechos que tenemos que entender en el designio de Dios, primera cosa. ¿No? Porque no se nos narra cualquier hecho, se nos narran esos hechos que forman parte del designio de Dios. Ahí hay una unidad de sentido, ¿está claro o no? Y segundo, los tenemos que entender según las palabras que nos las comunican, que también son las que quiere Dios. Y tanto a nivel del hecho como a nivel de la palabra, hay una plenitud de sentido que trasciende lo fáctico. ¿Con qué tiene que ver eso? Con la plenitud de la revelación, es decir, con Cristo. ¿Qué le da el sentido último a esos hechos? El misterio de Cristo Jesús, que solamente lo podemos captar a la luz del Espíritu Santo, ¿no? Esa que pedimos en la oración que hacemos siempre al comienzo, ¿no? La luz del Espíritu Santo. Esa luz del Espíritu Santo es la única que puede permitirnos ver todos esos hechos en relación con ¿qué? Con la cruz de Cristo, que es el centro de sentido, de significado de todo el designio de Dios, y por lo tanto desde donde hay que leer todos esos acontecimientos. Y ahí está el sentido alegórico. ¿Qué es el sentido alegórico? Fíjese que Orígenes usa poco la palabra el sentido alegórico. No habla, la expresión más común es el sentido espiritual. Pneumáticos, o sea, conforme al Espíritu Santo. Es el sentido pleno a la luz del Espíritu Santo. ¿Eso que es alegorismo? No, ¿qué va a ser alegorismo eso? Eso es el único modo auténticamente cristiano de entender la Escritura. Eso es lo que nos enseñan los padres. ¿Está claro? Leer todo texto de la Sagrada Escritura a la luz del misterio pleno. Y ese es el misterio de Cristo. Y de Cristo crucificado y resucitado. Orígenes tiene una frase magnífica. Hay muchas cosas que si las sacásemos de la revelación o las apartásemos de nuestra mente, causarían daño. Por ejemplo, si prescindimos de los milagros que ha hecho Dios para señalar la divinidad de Cristo. Pero nada es peor que prescindir de la cruz de Cristo. Ahí el realismo ese del misterio y de la fe tiene una prueba, digamos así, un punto crucial, porque como dice San Pablo, la cruz de Cristo es lo que dirime al creyente del no creyente, ¿no? Porque esa cruz es escándalo para los judíos y necedad para los griegos, para los paganos. Es la cruz de Cristo por donde pasa la fe, ¿sí? Eso implica el misterio del Verbo encarnado y redentor. ¿Está claro? Sin el cual no se puede leer la Escritura. Cuando uno se acerca un poco más al tema del alegorismo, aparece la cuestión de los sentidos espirituales de la Escritura. Orígenes también habrá una doctrina bastante complicada a este respecto. Además del sentido histórico, literal, hay otros dos.
que son espirituales ambos. Pero esos otros dos, según la época de la vida de Orígenes y según los textos, los enumera en un orden distinto y los concibe de modo distinto y los aplica de modo distinto. En la primera versión, los otros dos sentidos son el que se llama tropológico o moral, le dirán los latinos, y el sentido anagógico, es decir, el sentido que nos lleva a las realidades últimas, que nos eleva hacia las postrimerías. Pero en la segunda versión, Orígenes da vuelta a esto. Después del sentido literal o histórico que viene, el sentido propiamente alegórico o anagógico, usa indistintamente los dos términos, después ya voy a decir que después se dividen estos dos. Pero ahí usa ¿qué es captar qué cosa? La relación del hecho con el misterio. Y en segundo lugar se desprende la tropología, que sería la participación del cristiano en el misterio de Cristo. Derivac señala en su análisis muy atinadamente, a mi entender, que mientras la primera versión entiende el sentido tropológico moral como y es así, si uno va a los textos exegéticos de Orígenes es así, como una especie de captar un sentido que es más bien natural o filosófico moral en el texto, ¿no? Para después elevarse desde allí al sentido propiamente sobrenatural del texto, al contenido de fe, diríamos, dogmático y escatológico. Pero sin que los dos parece que pueden no tener ninguna relación entre sí, ¿no? Estos dos sentidos. Es una manera más artificiosa de proceder. Ahí dice Derivac, hay un influjo en Orígenes que es el de Filón de Alejandría. Esa manera de moralizar de una manera más bien naturalista es propia de Filón. Pero el Orígenes maduro ya cambia el enfoque y nos da una visión de los estilos espirituales que es mucho más plenamente cristiana y sólida para toda la tradición. Parto del hecho, de la historia, que me da. De ahí me elevo a contemplar esos hechos en la totalidad de la revelación. Ahí entra toda la tipología, ahí entra la plenitud de sentido de todo texto escriturario. ¿Se advierte? En relación con el misterio de Cristo y con el misterio de Dios, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y de ahí sí después sale ¿qué? De esa alegoría y anagogía a la vez sale la tropología, es decir, el sentido de aplicar ese misterio a la propia vida del cristiano. ¿Cómo participa el cristiano de ese misterio? Ahí viene la moralidad en sentido propiamente de la fe, ¿no? ¿Está claro? Bien. Como el sentido segundo, o sea, el alegórico o anagógico de Orígenes, se puede disociar a su vez en lo dogmático y lo escatológico, vendría un triple sentido espiritual, que es el que después, en muchos padres, tanto griegos como latinos, ya de la etapa final de la patrística, aparece señalado como el cuádruple sentido de la escritura, ¿no? Literal, alegórico o dogmático, moral o tropológico y anagógico o sursumactivo, también llamado místico. ¿Está claro? Bien. Eso es lo que resume el famoso dístico del siglo XIII, que habla de los cuatro sentidos de la escritura. Porque esta doctrina después atraviesa los siglos, ¿está claro? Y es la base de toda la exégesis cristiana posterior. En algunos autores esto se puede esquematizar de una manera poco fructuosa, puede ser, pero en principio es una doctrina solidísima sobre la exégesis, ¿está claro? Y que tiene fundamento en la propia escritura, porque el término alegoría no lo toma Orígenes de nada más que de la tradición alejandrina, lo usa el propio San Pablo, y la contraposición entre letra y el espíritu también es paulina. Bien. Hay raíces escriturarias de esta doctrina sobre la exégesis. Bien. Me parece importante hacer esa pregunta que puse al final del sentido espiritual, que es ¿por qué el desprecio del sentido espiritual hoy día? ¿Por qué esta plenitud de sentido de la escritura parece que hay que relegarla al olvido como algo del pasado, ¿no?
Claro, hay varias raíces de eso. Muy bien. Sí. Hay varias raíces de eso. Yo hice alusión hace un rato a la crítica histórica, a la crítica literaria, a la crítica textual, que son disciplinas perfectamente legítimas como instrumentos de la exégesis, pero que no pueden dominar a la exégesis, porque entonces caemos en racionalismo. O sea, si la exégesis es dominada por la razón humana y por disciplinas racionales, se acabó la exégesis. ¿Por qué? Y porque no podemos acceder al sentido de la palabra de Dios desde allí. Que uno se valga instrumentalmente de eso, como se valen los padres de la Iglesia, ciertamente. Miren, si hay alguna... eso lo señala muy bien Delibac. ¿Cómo puede decirse que a Orígenes no le importa la historicidad de los hechos, cuando él mismo se pone a señalar hasta de detalles de la Escritura el carácter geográfico, histórico, ¿sí? Cuando habla del pozo de Jacob, cuando habla de la entrada de Josué en Palestina, él se detiene en detalles geográficos y muestra cómo hay testimonios hasta el día de hoy de estas cosas. Entonces, no es que sea indiferente a la realidad histórica, ¿se da cuenta? Porque es palabra de Dios eso. Pero hay otra cosa. Si la palabra de Dios fuese para él más que una excusa para montarle encima un sentido alegórico que tiene en su cabeza y que no tiene nada que ver con el texto, ¿cómo dedicarse a la labor de crítica textual que él inicia en la historia de la Iglesia? ¿Se da cuenta? ¿Por qué quiere tener el texto lo más fiel? Recuerden que Orígenes en las Exaplas hace la primera labor de crítica textual que se conoce en la historia de la Iglesia, ¿no? E incomparablemente en relación con cualquier otra tradición anterior, Lo que hace es un monumento. Las 6 columnas comparadas, ¿no? Por eso sale las Exaplas. Está el texto hebreo en caracteres hebreos del Antiguo Testamento entero. El texto hebreo en caracteres griegos, o sea, una recensión del texto hebreo porque ya está vocalizado. El texto, y después de estos dos vienen 4 traducciones griegas, ¿sí? Que son Áquila, los 70, Símaco y Teodosión. ¿Está claro? Y sobre la columna de los 70, que era la que se usaba, y la que se sigue usando en griego en la liturgia hasta el día de hoy, es el texto básico, la traducción de los 70 del Antiguo Testamento le pone todos los signos críticos para señalar cuando hay algo ahí que falta en el hebreo, o cuando hay algo en el hebreo que falta ahí, o cuando hay una disidencia entre esa traducción y las otras, etc. Todos los signos críticos para señalar esa preocupación por el texto. ¿A qué se debe? ¿A qué es texto divinamente inspirado? Que es el que contiene la verdad. Entonces, el escrutar la Escritura implica descuido de los aspectos racionales que son instrumentales respecto del rigor de la inteligencia para entender lo que Dios nos dice. De ninguna manera. No, eso es ajeno también a la mente de los padres. Los padres no son macaneadores. Al contrario, ponen todo su saber humano al servicio de la exégesis. Ya lo dice Clemente de Alejandría con toda nitidez, eso es un Estrómata. Libro segundo de Estrómata. ¿Sí? Clemente dice que el que se quiere dedicar a la exégesis de las Sagradas Escrituras tiene que aprender todo cuanto pueda desde el punto de vista humano y estar formado en las disciplinas humanas para no hacerle decir a la sabiduría divina cosas que ni siquiera para la razón de los hombres es aceptable. ¿Está claro? Es decir, darle un sentido manifiestamente irracional a la Sagrada Escritura o hacerle decir a Dios una torpeza simplemente porque yo no sé nada. ¿Se entiende? Con esto quiere decir que no hay que despreciar el aspecto racional de la crítica literaria, histórica. Lo que sí no puede aceptarse es que la exégesis se reduzca a eso, porque entonces no hay exégesis. Y caemos en un racionalismo en el enfoque de la Sagrada Escritura. Pero hay algo más profundo, creo yo, que eso. Esa es la parte del cientificismo, digamos así, y del racionalismo. Pero hay algo más profundo, y es que el sentido espiritual de los padres exige leer siempre la Escritura desde la plenitud del Espíritu. Y ahí es donde está el asunto. Si usted a la palabra de Dios le deja decir alguna cosa históricamente así, más o menos precisa, pero que no lo sumerge a usted en la plenitud del misterio, entonces la palabra de Dios la puede manejar. ¿Está claro? Es una historia, como diría Orígenes, nada más que una historia. Y se acabó. Pero el espíritu no entra en juego. Y si no entra el espíritu en juego, esa historia no me interpela. O hago que me interpele como yo quiero. Peor todavía.
Fíjense que el desprecio de toda la exégesis tradicional también está asociado al modernismo en la lectura de la Escritura. Estos eran antiguos que no entendían nada de nada, los que entendemos de veras somos nosotros. Eso es modernismo. Perfectamente compatible con cualquier distorsión de la fe que pretenda que toda la lectura tradicional de la Escritura estaba equivocada. ¿Está claro lo que digo o no? Ese tipo de mentalidad ya empieza con el protestantismo y con Fray Martín Lutero. ¿Está claro? Que pretende que hasta él nadie ha entendido la Sagrada Escritura. Nadie antes que él. ¿Está claro? Ese tipo de ruptura con la tradición exegética que empieza en Lutero, después se agravará a lo largo de los siglos e insisto, aparece en toda forma de modernismo. Recién ahora ha venido la verdadera luz con nosotros y antes de nosotros todo se entendió mal. ¿Se entiende? Esa es una razón más profunda, me parece, de por qué se rehúye el sentido espiritual de los padres. Y la otra, la última, tiene que ver con que eso que dije, lo insinué recién, la Escritura entendida espiritualmente nos interpela. Y con eso voy a terminar leyendo otro texto de Orígenes que dice así. Esto está en la homilía 12 de las homilías sobre el Éxodo. Veamos en qué consiste el hecho mismo de convertirse al Señor. Para poder saber con más evidencia qué cosa sea un convertido, debemos decir antes qué es un no convertido. El que cuando se leen las palabras de la ley se ocupa de fábulas profanas es un no convertido. El que cuando se lee a Moisés se preocupa de los negocios del mundo, del dinero, de la solicitud del lucro, es un no convertido. El que está agobiado por la preocupación de las posesiones y atormentado por el deseo de riquezas, el que se afana por la gloria del siglo y los honores del mundo, es un no convertido. Más aún, el que parece ajeno a estas cosas y asiste a la proclamación de las palabras de la ley con el rostro y los ojos atentos, pero divaga en su corazón y sus pensamientos, es también un no convertido. Les está hablando a la gente, es una homilía esto, está hablando. ¿Qué es pues convertirse? Si volvemos la espalda a todo eso y nos aplicamos a la palabra de Dios con interés, con las obras, con el alma, con solicitud, si meditamos en su ley día y noche, si dejadas todas las cosas nos dedicamos a Dios y nos ejercitamos en sus testimonios, esto es haberse convertido al Señor. Si tú quieres que tu hijo conozca las letras que llamas liberales, que conozca la gramática y el arte de la retórica, o sea, que vas a la escuela y a la universidad, ¿no? ¿Acaso no lo dejarás libre y desentendido de todo? ¿Acaso no harás que se entregue con interés solo a esto, habiendo dejado lo demás? ¿No harás que no le falte de nada, pedagogos, maestros, libros, gastos, hasta que haya cumplido perfectamente el estudio propuesto? ¿Quién de nosotros se convierte así al estudio de la ley divina? ¿Quién de nosotros se aplica de esta manera? ¿Quién intenta conocer las letras divinas con tanto interés y esfuerzo como pone para las letras humanas? ¿Y por qué nos lamentamos si ignoramos lo que no hemos aprendido? Fíjense ustedes que, como dije en la primera clase, estudiar a los santos padres es muy bueno, pero leerlos es mejor. Muchas gracias.